Hola, te damos la bienvenida a un podcast que te hará volar y pintará tu imaginación de colores, así como se adorna nuestro cielo con la diversidad de aves que tenemos en el país, porque Colombia es el país más diverso de aves en el mundo. Súbele el volumen y vuela con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a un episodio nuevo de Aves de Colombia. Este es el primer podcast de aves en español que estamos haciendo desde Colombia y desde Brasil. Mi nombre es Alejandro Vargas y junto al biólogo Juan Camilo Ríos, que está en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, te damos la bienvenida. Además, también quiero contarte que puedes hacer parte del fanpage de Aves de Colombia y compartir tus fotos y comentarios. Y también te agradecemos cuando compartas los posts que hacemos de nuestros episodios nuevos, porque la verdad hemos tenido mucha respuesta de países como México, Chile, España. Estaba viendo también gente que nos ha escuchado en Suiza, en Alemania, en Brasil, por supuesto. Este episodio del día de hoy está bien interesante y está bien bonito porque hoy vamos a hablar de las aves rapaces. Sí, esas especies que todos conocemos por ser aves poderosas, que tradicionalmente han sido símbolo de fuerza y libertad, a tal punto que son muy utilizadas como símbolo militar o incluso en la bandera y escudos nacionales de varios países como México, Ecuador, Estados Unidos, Colombia y por lo menos otros 10 países alrededor del mundo. Todos nos hemos impresionado alguna vez con la foto de un cóndor o un águila e incluso algunos hemos tenido la fortuna de ver alguna de estas en vivo cerca de nuestras casas, en zonas rurales o incluso en las ciudades. Así que con esta introducción quiero saludar al experto, al profesional Juan Camilo Ríos, que desde la ciudad de Sao Paulo en Brasil hoy nos va a estar hablando de estas aves tan impresionantes, de estas aves mágicas. Así que, Juan Camilo, ¿qué tal todo? Y de una vez, ¿quiénes son las aves rapaces? Hola Alejo, muy bien, muchas gracias. Bueno, las aves rapaces son un conjunto de aves depredadoras que en general cazan y se alimentan de carne de otros vertebrados como anfibios, reptiles, mamíferos, peces o incluso otras aves. Aunque muchas de las especies rapaces también son omnívoras, es decir, que comen varios tipos de alimentos, y algunas otras rapaces también son carroñeras, o sea que se alimentan de animales muertos. Entonces, ¿qué es lo que hace que un ave tenga ese término, que sea rapaz? Las aves rapaces no son un grupo taxonómico, o sea, no están necesariamente emparentadas entre sí ni pertenecen al mismo grupo. Lo que hace que una ave sea rapaz son esas adaptaciones que tienen para capturar y matar a sus presas, como por ejemplo que tienen sentidos muy desarrollados, que tienen garras y picos ganchudos, patas musculosas para tener mucha fuerza en el agarre, y también tienen un tercer párpado que es semitransparente, que les sirve para proteger el ojo, por ejemplo, contra las agresiones de las presas cuando las están capturando. Ah, ok, sí, quizás muchos de ustedes y yo he podido ver a través de videos cuando están capturando estas aves a su presa, lo que hacen para defenderse. Ya entiendo eso que usted dice de que tienen como un tercer párpado semitransparente. ¿Y cuáles son los grupos de aves rapaces? Son cuatro grupos principales los que componen las aves rapaces. Son las águilas, que incluyen gavilanes y aguiluchos. Están los halcones, que incluyen también las piguas y los caracaras. Están los búhos y lechuzas, que son los rapaces nocturnos. Y por último están los buitres, donde están incluidos los chulos, los gallinazos o pilotes, como les dicen en México, o urubú aquí en Brasil. Y los cóndores, que son las aves rapaces más grandes que existen. Ah, ok. Así vamos entendiendo y estas personas que están oyendo el podcast, así tú puedes ir entendiendo de lo que son las aves rapaces. Quiero ponerte cómo es el sonido de las aves rapaces. Escuchémoslo aquí en Aves de Colombia, en este episodio de Aves Rapaces.
Qué interesante los sonidos que producen estas aves, Juan Camilo. Entonces, ¿cuáles son esas adaptaciones que necesitan para cazar sus presas las aves rapaces? Depende del hábito. En general, todas las aves rapaces tienen picos ganchudos y garras fuertes y curvadas, pero por ejemplo, algunas de ellas tienen muy desarrollada la visión, como es el caso de las águilas y halcones, mientras que otras pueden tener desarrollados otros sentidos, como el oído en el caso de los búhos, o incluso muy desarrollado el olfato, como el caso de los gallinazos y los chulos, que es una adaptación que no es muy frecuente en las aves en general. O sea que las águilas, por ejemplo, ubican a las presas por medio de la visión y no tanto por el oído, mientras que en los búhos es al revés, ¿no? Sí, las águilas tienen una visión tan desarrollada que pueden ver una presa del tamaño de un conejo moviéndose en el suelo incluso cuando están sobrevolando a más de 2 kilómetros de distancia. Son ojos muy especializados para percibir el movimiento. Son como un radar que escanea cualquier cosa que se mueva. Y la adaptación visual es tanta que incluso el enfoque de los ojos es inverso al nuestro, es decir, cuando nosotros tenemos los ojos relajados, enfocamos los objetos que están cerca, como personas o cosas que están cerca a nuestra cara. Y tenemos que esforzar los músculos visuales para poder enfocar cosas que están lejos. Las águilas hacen completamente lo opuesto. Su estado natural es enfocar cosas que están lejos, porque así funcionan, y son muy buenas haciendo eso. ¿Y todas las aves rapaces tienen una visión tan buena como las águilas? No. Por ejemplo, los gallinazos no tienen tan buena visión, pero tienen un olfato muy desarrollado. Ellos, por ejemplo, pueden oler un cadáver también a kilómetros de distancia y se van agrupando en bandadas sobre el cielo antes de comer, que es lo que uno suele ver en el campo. Los búhos, por ejemplo, sí tienen una muy buena visión, pero es una adaptación diferente a la que tienen las águilas. Ellos no necesitan ver de lejos como las águilas, necesitan es ver cuando está de noche, necesitan ver a oscuras. Entonces, la adaptación que ellos tienen es que sus ojos tienen más células que absorben luz, además de una capa extra detrás de los ojos donde la luz rebota cuando entra y vuelve a pasar por el ojo. Eso les da una mejor imagen en la oscuridad y es por eso también que les brillan los ojos en la noche, porque la luz rebota en esa capa que se llama tapetum. Ah, ok. Sí, yo me acuerdo que quizás cuando he ido a una finca o cuando he ido a explorar o al campo y sobre todo por la noche, haber visto los ojos brillando de diferentes animales. ¿Eso puede ser un ave o no necesariamente? No necesariamente es una adaptación que ocurre en las aves. Esta capa, este tapetum aparece sobre todo en animales nocturnos, pero digamos que puede aparecer en animales de otros hábitos. Por ejemplo, a los perros les pasa eso. Cuando uno le toma una foto a un perro, es usual que aparezcan los ojos brillando. Y es porque la luz del flash rebota en el tapetum, que los perros también tienen, y vuelve a entrar en el sensor de la cámara. Es muy común. Ok, pero entonces los búhos tienen es mejor oído que el resto de los rapaces. Ese grupo de rapaces nocturnas tiene en general el oído muy desarrollado. Los búhos, por ejemplo, pueden escuchar un ratón caminando en el suelo a una distancia de más de 15 metros. ¡Wow! Y otra cosa que me parece increíble de ese grupo es que las plumas de vuelo están modificadas y tienen unas cerdas especiales para cortar el viento de forma que no hagan nada de ruido. Son como fantasmas, se mueven por el bosque sin hacer el menor sonido. Le puede pasar a uno por el lado y uno no se da cuenta. De hecho, ya me pasó varias veces estando en campo, en la noche por ahí buscando ranitas y otros bichos, y solamente sentir una corriente de viento pasando por el lado. Pero uno va y se da cuenta y era un búho gigantesco que pasó. Entonces es muy interesante por esos hábitos fantasmas, pero también hace que sea muy difícil estudiarlos. Son muy difíciles de rastrear. Volvamos a escuchar algo de los cantos, de los sonidos de las aves rapaces que hoy nos trae el experto Juan Camilo Ríos, de todos esos sonidos y de todos esos años que él ha estado detrás de tantas especies, especialmente de las aves, y que hoy en día él está en el Museo de Zoología de Sao Paulo, Brasil. Así que queremos compartir con ustedes estos sonidos, estos cantos. Aquí están en Aves de Colombia. Es impresionante cómo cada ave tiene un sonido diferente. Es una magia, es un encanto lo que hacen estas especies tan bonitas. Juan Camilo, ¿cuántas especies de aves rapaces hay
En Colombia, por ejemplo. En Colombia tenemos más o menos unas 98 especies de aves rapaces. Esa diversidad se ve en gran medida a la gran variedad de ecosistemas que se encuentran en una amplia variedad climática y altitudinal y geológica. Colombia es uno de los países con más aves rapaces en el mundo, pero también muchas de esas especies están en alguna categoría de amenaza. ¿Qué están amenazadas? Porque al igual que otras rapaces del mundo, las rapaces de Colombia tienen una tasa de reproducción muy baja, que es de 1 o 2 polluelos por año, y en general requieren grandes territorios para sobrevivir. Algunas especies son muy sensibles a la destrucción y la fragmentación del hábitat, como por ejemplo las especies que viven en selvas densas como la Amazonía, aunque también por esas características biológicas y esos requerimientos ecológicos tan específicos es que ese grupo de aves es considerado como un buen indicador biológico, o sea, se usan como una herramienta para ver si su ausencia puede significar grandes cambios en lugares donde ellas solían habitar. Entonces, se han utilizado las aves rapaces para evaluar y monitorear esos esfuerzos de conservación en diferentes ambientes o ecosistemas alrededor del mundo. O sea que son importantes para el ecosistema. Son muy importantes para el ecosistema, al igual que otros depredadores, son grupos clave en los ecosistemas porque pertenecen a ese último nivel de las redes tróficas y por lo tanto cumplen un papel importante como controladores biológicos, en contraste por ejemplo con otros métodos convencionales para combatir vertebrados plaga que pueden ser químicos o mecánicos y que suelen ser nocivos para el ambiente. ¿Qué tanto sabemos en Colombia y en Latinoamérica sobre nuestras aves rapaces? La investigación y literatura existente sobre las aves rapaces en Colombia, bueno, en general en Latinoamérica es muy escasa y existen muchos vacíos de información básica sobre la biología y la ecología. El estado del conocimiento sobre la biología, por ejemplo, los hábitos alimenticios, el número de veces que anidan o la tasa de éxito reproductiva o cosas ecológicas como la densidad poblacional o las relaciones intraespecíficas, es muy poca la información que existe alrededor de esto. Por ejemplo, la biología y el comportamiento reproductivo de la mayoría de halcones y gavilanes son prácticamente desconocidos. Y es curioso porque a pesar de que este asunto del interés por las aves ha crecido mucho en los últimos años, no solo en Colombia, sino en el mundo, contrario a lo que mucha gente suele pensar, el conocimiento de la avifauna en Colombia está todavía en un proceso de gestación y construcción. Nos hace falta mucha información, muchas cosas por describir y entender, y ese conocimiento es vital para poder hacer inferencias sobre el estado de conservación de las poblaciones o de las comunidades de aves rapaces y aves en general. Esto siempre ha sido uno de los problemas centrales en el manejo de las aves rapaces en el trópico, porque son muy difíciles de estudiar, especialmente esas especies que habitan en los bosques. Ok. ¿Y todas las aves rapaces necesitan ambientes conservados para sobrevivir? Aunque muchas especies rapaces dependen de los bosques primarios conservados para buscar alimento y anidar, hay algunas especies que pueden sobrevivir en grandes áreas transformadas o en mosaicos de diferentes tipos de vegetación secundaria o incluso en zonas de cultivos, en pastos o en tierras desnudas, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no se deben conservar las áreas existentes, porque son esas áreas especiales las que tienen esos requerimientos de hábitat y sostienen las especies especialistas. Por ejemplo, más o menos el 70% de las especies de rapaces están distribuidas dentro del rango altitudinal desde el nivel del mar hasta los 1500 metros de altura, que correspondería, por ejemplo, en Colombia, a esos bosques húmedos tropicales de la Amazonía, el Chocó y la Orinoquía. Y son estos bosques que tienen la mayor diversidad concentrada, las zonas donde debemos tener un especial interés y objetivos de conservación. Ok, entiendo. Estos días estaba leyendo sobre la cantidad de personas que están interesadas alrededor del mundo en el birdwatching, en el aviturismo, y quedé sorprendido. Es más, para el año 2020, si no estoy mal, va a haber en la ciudad de Cali, o sea, el próximo año, un encuentro especial que va a incluir a muchos visitantes y a muchas personas que van a venir a Colombia a observar, hacer de este turismo algo bien importante y algo muy bonito que tenemos en Colombia y en Latinoamérica, sobre todo en Colombia. Así que en el 2020 va a haber un evento bastante grande en la ciudad de Cali y ustedes tienen que estar pendientes. También aprovecho en este podcast Aves de Colombia, si ustedes les gusta otro tipo de contenidos, El siglo XXI es hoy, un podcast sobre tecnología que conduce Félix Riaño. Eso lo hacemos en los podcasts. Tratamos de cooperar con los diferentes colegas que están haciendo contenidos de distintos temas alrededor del mundo. Volviendo con nuestras aves de Colombia, ¿cuáles son los factores que amenazan a la conservación de las aves rapaces, Juan Camilo? La deforestación y la consecuente destrucción del hábitat son los factores más citados en la problemática de la conservación de las aves rapaces. Como son aves muy grandes en general, muy especializadas y con bajas densidades poblacionales,
particularmente las águilas grandes, están entre las especies más propensas a la extinción. Otra cosa que las afecta un montón es la cacería indiscriminada, que se da muchas veces para obtener el cadáver como un trofeo o como parte de otros componentes culturales, o a veces los piscicultores matan a las águilas porque se les comen los pescados de producción, y esas matanzas provocan también una reducción a gran escala en las especies de presa, y ese empobrecimiento en la mayoría de la fauna tropical puede tener consecuencias indirectas en el equilibrio del ecosistema. Es triste. Entonces, ¿qué necesitamos para poder conservar las aves rapaces? Es cierto que esa relación cultural que existe entre las personas y las aves rapaces puede ser negativa, como esos ejemplos que estábamos hablando anteriormente, pero también podríamos convertir eso en algo positivo. Por ejemplo, las rapaces podrían ser unas muy buenas candidatas como especies bandera. ¿Cómo así? ¿Qué es una especie de bandera? Son especies que son carismáticas, con las que las personas sienten precisamente esta cercanía, y entonces se utilizan como un símbolo para conservar un área o un hábitat. Como esas especies son llamativas y tienen esa capacidad de llamar la atención, se utilizan como una estrategia para conservar otras especies que también se encuentran distribuidas en esa misma área, sean animales o vegetales o cualquier tipo de ser vivo. Entonces, la presencia de una población viable de una especie bandera supone de igual forma una población sana de todas las especies que se distribuyan en esta misma área. Además, la conservación de estas especies que tienen un valor cultural no solo conserva la especie como un ente natural, sino que también tiene un alcance cultural positivo y significativo en la identidad de esas sociedades implicadas. Por ejemplo, dentro de la mitología precolombina, la representación del águila arpía tiene que ver con las fuerzas celestes y solares. Y por ejemplo, en Ecuador, algunas culturas indígenas veneran y admiran el águila arpía por su fuerza y su destreza cazadora. Entonces se convierte en un símbolo de protección de las comunidades, y la protección de esas especies apoya la supervivencia tanto de ese patrimonio natural como del patrimonio histórico y cultural. Ok. ¿Y cuál es ese estado de conservación de las rapaces en este momento en Colombia? Es muy complejo establecer el estado de conservación de las aves rapaces colombianas, sobre todo teniendo en cuenta la degradación de los ecosistemas del país. Ok. Las relaciones entre la calidad del hábitat y el estado de las poblaciones de algunas especies no son lo suficientemente claras todavía como para asegurar si esas especies están aumentando o están disminuyendo. Depende mucho de los grupos internos de las rapaces, porque algunos grupos tienden a ser más vulnerables a las amenazas que otros. Por ejemplo, el grupo de los halcones, que tiene menos especies, pero son especies en general más exitosas. La distribución de las especies del género falco son en su mayoría muy amplias. El caso más dramático es el del halcón peregrino, que es una especie que muchos hemos visto alguna vez en Animal Planet porque es el animal que más rápido se mueve en el mundo, que puede volar en caída a más de 300 kilómetros por hora. Y es una especie cosmopolita, es decir, que está distribuida en todo el mundo. Esa especie tiene registros incluso en la mitad de Rusia y Groenlandia, donde a duras penas las personas llegan, pero bueno, esa especie está allá. Entonces son esas formas corporales y hábitos de vida muy exitosos los que les permiten extenderse hacia varias partes del mundo. Y lastimosamente, dados esos contrastes, aún nos falta mucha información para poder entender a ciencia cierta el estado de conservación de la mayoría de las especies rapaces en Colombia y en Sudamérica. Ok, entiendo. Bueno, pues es algo muy interesante. Este episodio no lo había pensado yo, estaba pendiente porque siempre cuando uno piensa en un ave, muchas veces uno lo primero que se le viene a la cabeza es un águila o un halcón, por ese poder y por lo que denotan, por esa fuerza. Y muchas veces también otras personas pues lo asocian con cosas negativas, pero son impresionantes estas aves y son grandes, ¿no? O sea, físicamente son animales grandotes, ¿cierto, Juan Camilo? Sí, la mayoría de las especies de rapaces son grandes. Los más pequeños están entre los búhos, que el búho más pequeño tiene cerca de 15 centímetros, pero pues también tenemos bichos poderosísimos como el águila arpía. Tenemos el cóndor de los Andes, que tiene más de 3 metros de envergadura de las alas. Hay bichos bastante grandes ahí. ¿Qué quiere decir envergadura? La envergadura de las alas es la medida que se toma cuando el ave tiene las alas extendidas, es decir, cuando las tiene abiertas como si estuviera volando. ¡Wow! La medida de la envergadura sería desde la punta de un ala hasta la punta de la otra ala. Un cóndor andino tiene una envergadura de más de 3 metros, como para más o menos hacerse una idea del tamaño. Cuando usted dice un cóndor andino, ¿se pueden avistar? ¿Está bien dicho? ¿Se puede avistar? Sí. Ok. En general, estas poblaciones de aves grandes son pequeñas, es decir, no es tan fácil como ir al campo y ver, como voy a mirar hacia arriba y voy a encontrar la especie. Sobre todo en Colombia, el cóndor de los Andes nunca ha sido una especie ultra abundante. Ok. Ya en Perú y Ecuador sí es un poco más fácil de verlas, pero sí es completamente posible verlos. ¿Y alcanzan a llegar, esta población alcanza a estar en Chile, por ejemplo, cerca de la cordillera de los Andes?
Sí, de hecho es mucho más abundante en Chile que en Colombia. Ah, ok. O sea, se pueden ver en Chile, Ecuador, Colombia, quizás algo de Brasil o no es tan común. Esta especie en particular se ve a lo largo de toda la cordillera de los Andes, desde Colombia, bueno, en Venezuela, que alcanza a tener un pedazo de la cordillera, Venezuela, Colombia, bajando por Ecuador, Perú, Chile, en Bolivia un poco también, pero Sí. ya hacia Brasil y Argentina, que son zonas más planas, es un poco más raro. Hay registros, pero no son tan comunes. Ok. Pues Juan Camilo, muchísimas gracias por hacer parte, como siempre, de este episodio de Aves de Colombia, el primer podcast de español, hablando sobre esa cantidad de especies que no solo están en Colombia, sino también a lo largo del continente latinoamericano. ¿Alguna recomendación, Juan Camilo? Sí, bueno, por estos días, como Alejandro les estaba contando ahorita, hay varios festivales de aves que se están llevando a cabo ahorita en Colombia. Hay casi que un festival de ave por cada departamento. Dentro de los festivales importantes, pues va a estar el Colombia Beat Fair, que está a próximas fechas. Si ustedes están interesados en todos estos, nosotros vamos a estar compartiéndoles esta información a través del fanpage, entonces también para que estén muy pendientes. Y una última recomendación que les quería hacer es, si ustedes están más interesados en información, en mucha información acerca de las aves rapaces de Colombia, no duden en consultar el libro de Aves Rapaces Diurnas de Colombia, que es de Márquez y colaboradores. Esa información la vamos a estar compartiendo también. Pues muchas gracias a Juan Camilo. Mi nombre es Alejandro Vargas. Este podcast es una producción de Podway, la agencia de podcasting colombiana. Ahí nos encuentran en www.podway.com.co y también esperamos y espero que compartan este show a través de todas sus redes sociales y va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Gracias, Juan Camilo, y nos encontramos en otra oportunidad. Gracias como siempre y ya nos veremos. Chao.